Siguiente. Ahora, hablando de la etiología del virus del sarampión, es un virus ARN monocatenario, pertenece a la familia Paramyxoviridae, a la subfamilia Paramyxoviridae y al género Morbillivirus. Tiene 6 genes que codifican 8 proteínas y dentro de estas 8 proteínas hay dos que tenemos que tener en cuenta que son muy importantes, ya que son muy inmunogénicas y una de ellas es la hemaglutinina o proteína H, que es contra quienes van a estar dirigidas los anticuerpos neutralizantes, y la otra es la proteína de fusión o proteína F, que cuando la inhibimos la proliferación del virus disminuye. Siguiente. Dentro de la etiopatogenia tenemos el periodo de incubación, que aproximadamente demora de 6 a 21 días. En promedio se menciona que hay un periodo de incubación de 13 días. Lo que pasa aquí es que primero el virus del sarampión, a través de gotitas o contacto con superficies epiteliales de la nasofaringe y también con la conjuntiva ocular, va a ingresar al humano. Recordemos también que el humano es el único reservorio. Luego, esta infección se va a extender a los linfoides regionales y aquí se va a dar la viremia primaria. Posteriormente va a haber una multiplicación del virus del sarampión en el epitelio respiratorio, en el sitio inicial de la infección y en el sistema retículo endotelial regional y en sitios distantes también, y a esto se le va a denominar la viremia secundaria. Aquí va a acabar el periodo de incubación y va a llegar la fase prodrómica, que se va a manifestar por febrícula, por malestar, por anorexia. Pueden presentar los pacientes también conjuntivitis, coriza y tos. Y aquí en esta fase prodrómica es donde se van a aparecer las famosas manchas de Koplik, que son patognomónicas de la enfermedad. Ya vamos a ver unas imágenes más adelante. Y luego va a venir la fase exantemática. Esta fase exantemática es un exantema maculopapular rojizo y tiene algunas zonas de confluencia que, por ejemplo, pueden ser en las caras o en la región del torso. Luego de esto ya va a venir la fase de recuperación y va a dar por terminada el cuadro clínico de infección por sarampión. ¿Cuánto Siguiente. dura cada fase? Disculpa, ¿cuánto dura cada fase? El periodo de incubación dura aproximadamente de 6 a 21 días, en promedio 13 Sí, sí. días. La fase Perdón. prodrómica dura entre 2 a 4 días, la fase exantemática dura entre 6 a 7 días. Ok, sí, sí. Siguiente. Acá tenemos la evolución de la enfermedad, lo que les mencionaba. La fase de incubación primero en promedio 13 días, la fase prodrómica, que inicia con coriza, conjuntivitis, tos, y las manchas de Koplik aparecen aproximadamente 48 horas antes del inicio del exantema y desaparecen de 12 a 72 horas después de su aparición. Luego viene la fase exantemática, que está marcada por la aparición en la piel del exantema maculopapular rojizo, y observamos que la fiebre se mantiene constante. Y el pico máximo lo tiene al inicio de la fase exantemática, más o menos. Siguiente. Aquí observamos en la imagen de la izquierda las manchas de Koplik, que es un punteado blanquito sobre un fondo eritomatoso rojo. Y al lado derecho observamos la erupción maculopapular en el niño. Se menciona que esta erupción inicia principalmente en la frente, en el cuello y en la región retroorbitária, y posteriormente va descendiendo al tronco y extremidades, y hasta en un 50% puede afectar palmas y plantas. Siguiente. Aquí igual observamos las manchas de Koplik, se ven más clarito en la imagen de la izquierda. Siguiente. Y ese es el exantema que les mencionaba nuevamente, máculas eritomatosas con algunas áreas confluentes. Generalmente confluyen en la cara y en el tronco. Siguiente. Dentro de las complicaciones, tenemos que puede tener complicaciones neurológicas, como una encefalomielitis aguda desmilizante. Puede también complicarse con una encefalitis sarampionosa de cuerpos de inclusión,
es el nombre que se les ha determinado, con otitis media, con queratoconjuntivitis, con estomatitis, laringitis, con algunos pacientes se complican con neumonía, con diarrea, e inclusive a algunos les puede causar la muerte. Antes de la introducción de la vacuna, el sarampión era el causante de 2 millones de muertes anuales. Y se reportaba también que todos los niños menores de 15 años, el 90% de niños menores de 15 años se infectaba con sarampión antes de la introducción de la vacuna. Siguiente. El diagnóstico básicamente es clínico, como les he mencionado, pero también se puede dosar la inmunoglobulina M, que comienza a elevarse en nuestra sangre después de 1 o 2 días del inicio de la fase exantemática. O sea, antes de la fase exantemática no vamos a poder encontrar inmunoglobulina M, sino 1 o 2 días después de que inicie el exantema, recién se puede dosar la IgM. Siguiente. Dentro del tratamiento igual es sintomático con antipiréticos, con líquidos y siguiente. Siguiente. Perdón, regresa. En tratamiento también se menciona el uso de vitamina A. En niños, por ejemplo, mayores de 12 meses, se usan 200.000 unidades internacionales de vitamina A. En niños de 6 a 11 meses se usan 100.000 unidades internacionales y en niños menores de 6 meses se usan 50.000 unidades internacionales de vitamina A. La dosis es 1 vez al día por 2 días. Siguiente. Sigue. Y la prevención es con la vacuna que se les da a todos los, se les da a todos los niños a los 15 meses la primera dosis y a los 18 meses la segunda dosis. Siguiente. Bueno, y ahora continúa varicela. Perdón, al año. Al año es la vacuna. A los 12 meses. Buenos días a todos los presentes. Bueno, en esta oportunidad me ha tocado desarrollar el tema de varicela siguiente, donde los objetivos vienen a ser reconocer las características de la infección por el virus de la varicela, conocer su agente infeccioso y su etiopatogenia, describir sus manifestaciones clínicas y por último conocer su tratamiento y prevención. Siguiente. Bueno, comenzaré diciendo que la varicela viene a ser una enfermedad infecciosa viral, transmisible y de alta contagiosidad, y viene a ser considerada una enfermedad usualmente autoinmune en niños inmunocompetentes, a diferencia de los inmunodeprimidos, que en este caso sí puede desarrollar una enfermedad grave. Con respecto a su etiología, viene a ser el virus de la varicela zoster, o también llamado virus herpes humano tipo 3, que pertenece a la familia de los herpes viridae, a la subfamilia alfa herpes virus, del género varicelovirus. Y bueno, este virus presenta una envoltura externa de glicoproteínas, también presenta tegumentos y también presenta una cápside icosaédrica y un genoma de ADN bicatenario. Siguiente. Con respecto a su patogenia, viene a ser la prima infección. La varicela viene a ser la prima infección y esta se va a inocular en la mucosa de las vías respiratorias altas y en el tejido linfoide amigdaliano. En la primera parte del periodo de incubación, que va desde los 10 hasta los 21 días, el virus se va a replicar en el tejido linfoide local y se va a extender hacia los linfocitos T y de aquí va a producir una viremia que se va a diseminar el virus hasta la piel, ¿no? Posteriormente, la inmunidad innata va a controlar la replicación durante unos días y después de superar la inmunidad innata de la piel, se van a desarrollar las lesiones cutáneas generalizadas a medida que se finaliza el periodo de incubación. Luego continúan las respuestas inmunitarias adaptativas del huésped, que van a limitar la replicación vírica y van a facilitar la recuperación del paciente.
Y por último, la infección latente, donde el virus se va a transportar de forma retrógrada a través de los axones sensitivos hasta los ganglios de las raíces dorsales de toda la médula espinal y a los ganglios de los pares craneales sensitivos, donde van a quedar en estado de latencia y se va a reactivar causando el virus del herpes zóster, que más adelante lo van a mencionar también. Siguiente. Con respecto a las manifestaciones clínicas, este incluye el periodo pródromo, donde se va a caracterizar por fiebre, malestar general, faringitis, disminución del apetito. 24 a 48 horas posteriores van a aparecer las lesiones que inician en el cuero cabelludo, la cara o hasta el tronco también se pueden apreciar. Y el exantema, generalmente pruriginoso, va a evolucionar en el transcurso de la enfermedad, donde inicialmente se van a presentar como máculas que rápidamente se van a transformar en pápulas y luego en vesículas. Y estas lesiones pueden generar pústulas que luego dan origen a las costras. Las lesiones de la fase exantemática vienen a aparecer por 5 a 7 días. Y cuando todas las lesiones ya se encuentran en la fase de la costra, se considera que el paciente ya se encuentra en la fase de recuperación. Siguiente. Con respecto a las complicaciones, tenemos complicaciones cutáneas y las complicaciones extracutáneas. Con respecto a las complicaciones cutáneas, la más común viene a ser la sobreinfección de las lesiones cutáneas, en este caso por Streptococcus pyogenes o el Staphylococcus aureus. Y estos patógenos pueden dar lugar a múltiples entidades clínicas como la celulitis, las linfadenitis y accesos subcutáneos también. Con respecto a las complicaciones extracutáneas, tenemos a la neumonía varicelosa, que viene a ser una complicación grave que causa gran parte de la mayor mortalidad en estos pacientes. Y dentro de los síntomas respiratorios que los caracteriza viene a ser la tos, la disnea, la cianosis, el dolor torácico, pleurítico y la hemoptisis. Y suelen comenzar 1 a 6 días después del inicio del exantema. Y otra complicación viene a ser la meningoencefalitis, donde la morbilidad por complicaciones del sistema nervioso central viene a ser más elevado entre los pacientes menores de 5 años. Y aquí se caracteriza la rigidez de nuca, la alteración del nivel de conciencia, y generalmente tiene un curso limitado y se recupera totalmente sin dejar secuelas. Siguiente. Con respecto al diagnóstico, el diagnóstico normalmente abarca los aspectos clínicos, es netamente clínicos, y las pruebas de laboratorio no se consideran necesarias para el diagnóstico ni el tratamiento. Con respecto al tratamiento, el único fármaco antiviral disponible en forma líquida y aprobada para su uso pediátrico viene a ser el aciclovir, dado su perfil de seguridad, su eficacia, que ha demostrado en el tratamiento de la varicela un gran el tratamiento de la varicela donde se acepta su uso en todos los niños, los adolescentes y también en los adultos con esta infección. Dentro de los parámetros que se toman en cuenta viene a ser acortar el periodo de enfermedad, evitar las complicaciones y eliminar la posibilidad de contagio. Y con respecto a la prevención, en este caso se tiene a la vacuna antivaricela, que viene a ser una vacuna compuesta por virus vivos atenuados, y según el programa de vacunación se puede administrar la primera dosis se administra a los 12 meses y la segunda a los 18 meses. Perdón, a los 2 años, perdón. A los 12 meses y a los 2 años. Siguiente. Y ahí le doy pase a mi compañero Rodrigo para que...
Sí, sí, sí. Buen día. Sigue la enfermedad manos, pies y boca, ¿no? Ya. Bueno, siguiendo con la patología de la enfermedad mano, pie y boca, los objetivos que se han planteado han sido conocer el agente infeccioso causal de la enfermedad mano, pie y boca, describir cuáles son las principales manifestaciones clínicas de las patologías y conocer el diagnóstico y tratamiento para esta enfermedad. Siguiente. De la patología. Ujú, sí. Ahora, la enfermedad mano, pie y boca viene a ser un padecimiento causado por el enterovirus, el Coxsackie A16 y el enterovirus 71. Esta enfermedad es altamente contagiosa y puede afectar a cualquier grupo etario y puede cursar con síntomas o también puede cursar sin síntomas. Suele ser un cuadro viral que se autolimita sin dejar secuelas cuando no hay complicaciones, y también es importante saber que en raras ocasiones puede provocar un cuadro severo, por ejemplo, con afectación del sistema nervioso central e incluso la muerte. El virus se propaga más fácilmente durante la primera semana de enfermedad de una persona. Ahora, ¿cuál es el agente? La enfermedad mano boca es una infección de etiología viral, como ya había mencionado, que aunque puede verse en adolescentes e incluso también en adultos, predomina en la población infantil, afectando principalmente a niños menores de 10 años, cuya mayor incidencia se da entre niños menores de 5 años. Esta enfermedad es causada por un virus ARN de la familia de los picornavirus, que son de pequeño tamaño, con una estructura de cápside desnuda. El género es de los enterovirus, que es el responsable de la patología. Estos son estables y su cápside es resistente a condiciones ambientales adversas. Y el serotipo aislado más frecuentemente encontrado es el Coxsackie A16, seguido del enterovirus 71, aunque también recientemente se han encontrado el Coxsackie A6 y el Coxsackie A10. Siguiente. Ahora, para hablar de la etiopatogenia, hay que saber cómo es la transmisión. La transmisión de esta agente causal es por vía fecal-oral, también puede ser por la ingesta de las partículas víricas de personas afectadas, por vía gastrointestinal o a través del sistema respiratorio superior, o también puede ser a través de fluidos y secreciones. Ahora, tras la ingesta, viene a ser ya el ingreso al organismo, el virus inicia su replicación en el tejido linfoide y se disemina por medio de una viremia inicial hacia los tejidos diana, y después inicia una viremia secundaria. Ahora, a pesar de que una de sus formas de transmisión es gastrointestinal, estos rara vez causan una patología así gastrointestinal. Eh, Primero, después de que, por ejemplo, la puerta de entrada, como se ve en la imagen, es la boca y la vía respiratoria, esta última, la vía respiratoria, también es una puerta de salida. Después de ingresar por acá, se replican en la orofaringe y en las amígdalas, o también en el intestino, y de aquí pasan a la sangre. Esto viene a ser la viremia primaria, y posteriormente ya pasan a otros órganos. Se diseminan sistémicamente gracias a la vía hematógena o a órganos linfoides. Y también tienen otros tejidos diana, como por ejemplo la piel, el miocardio, las meninges, el páncreas, donde también se puede replicar. Los síntomas que se van a ver posteriormente pueden ser el resultado directo de la destrucción de las células diana de los tejidos, que, por ejemplo, entre 24 a 72 horas ayuda a marcar la linfadenopatía debido a un incremento en la celularidad por secuestro masivo de los linfocitos T y también de los linfocitos B de la sangre periférica. Esto es seguido por una viremia que puede llevar a un sitio secundario de infección de tejidos. Es
También se debe mencionar que esta enfermedad es más común en verano y principios de otoño, y también que el periodo de incubación es de 4 o 6 días, y que también, como había mencionado, es un proceso autolimitado que no deja secuelas. Siguiente. Para ver la clínica, primero, estas manifestaciones clínicas de esta enfermedad van a comenzar con un cuadro prodrómico antes de las úlceras. Este cuadro prodrómico va a empezar por febrícula, la anorexia en el niño, el malestar general, dolor abdominal, sequedad de boca y tos, y esto empieza antes de aparecer las lesiones en la piel. Como su nombre lo indica, la enfermedad mano bívoca se va a caracterizar por un exantema vesicular en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, en los pliegues glúteos y en úlceras dolorosas en la garganta, boca y lengua. Siguiente. Siguiente. Ya. Primero, para empezar hablando por la boca, la afectación oral comienza primero con la aparición de máculas eritematosas, que luego, siguiendo la secuencia, se van a transformar en vesículas de base eritematosa. Estas vesículas van a ser difíciles de observar porque con facilidad se erosionan, ocasionando en el niño dolor bucal y también prurito cutáneo. Estas lesiones que son de número variable, con una medida de aproximadamente de 4 a 8 milímetros, pueden aparecer en el paladar, en las encías, en la lengua o en la mucosa yugal. Se van a resolver aproximadamente en 5 a 7 días. Es importante también mencionar que estas lesiones, como son dolorosas, disminuyen la ingesta tanto de los alimentos como de líquidos. Y estas lesiones en boca suelen preceder a las cutáneas y pueden resultar también en deshidratación. Siguiente. Ahora, en manos y pies también son lesiones cutáneas, maculopapulosas, vesiculosas y o también pustulosas, que van a comenzar de forma maculopapular y pueden desarrollarse vesículas que rápidamente aparecen, como ya había mencionado, en las manos y también en los pies. La afectación de las manos es mucho más frecuente que la de los pies, y estas lesiones se localizan preferentemente en las caras laterales de los dedos, de ambas zonas, manos y pies, y exactamente en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Los síntomas aquí son escasos y el cuadro cutáneo se resuelve entre 5 a 10 días. También es importante mencionar que otros signos afectados pueden ser las rodillas, los codos, los glúteos, la región del pañal, o el dorso de las manos y de los pies. Siguiente. Ahora, para ver el diagnóstico, este es fundamentalmente clínico. Se basa en un buen interrogatorio y en una buena observación de las lesiones maculopapulares o de las vesículas exantematosas que presente el paciente en manos, pies y boca. Las lesiones en piel también se pueden observar en piernas, caras y troncos y en el área de pañal. Aunque también es importante saber que hay otros estudios que se incluyen, como por ejemplo el cultivo, que lo mencionan como el gol estándar, y la PCR, cuando se sospecha, por ejemplo, de una infección del sistema nervioso central. Aunque el diagnóstico es fundamentalmente clínico, se incluye el cultivo y el PCR, pero solo se recomienda con fines epidemiológicos y para registrarse en salud pública durante los brotes y los casos severos. Y también el tratamiento simplemente es sintomático, no existe un tratamiento antiviral. Por ejemplo, para el alivio del dolor y el control de la fiebre se recomienda acetaminofén o el ibuprofeno. O en casos ya que sean necesarios, sprays faringios que contengan analgésicos o anestésicos. Se recomienda un aseo bucal cuidadoso para evitar que se compliquen las lesiones. Y también es importante mencionar que para la enfermedad mano, pie y boca no existe una vacuna actualmente. Siguiente. Le doy paso a mi compañero Elian para la rociola.
Tenemos que salir igual. Hay multa, dile pues. Hay multa. Bueno, ya. Pero todavía. Ya aviso, ¿no? Ya te aviso. Siguiendo con la exposición, voy a hablar sobre el herpes zóster, como habló el herpes zóster. Primeramente hay que tener como definición la varicela zóster. Como vemos, es un virus que va a causar las infecciones primarias. Una vez infectada, este virus va a quedar de por vida en el cuerpo del niño y esta se va a localizar específicamente en las neuronas de los ganglios linfáticos sensitivos. Y definición del herpes es la reactivación de la varicela zóster. Según su etiología, se dice que este es llamado varicela zóster y pertenece a la familia Herpesviridae. Según su epidemiología, se dice que antes de las vacunas, esta era una enfermedad que afectaba casi a todos los niños, causando así hospitalizaciones y muertes. Las infecciones graves que mayormente se presentan es y en pacientes adultos mayores. La transmisión se da mediante secreciones respiratorias, por las vías respiratorias específicamente, por líquidos de células cutáneas que se tiene que dar por contacto directo con las lesiones, y su único reservorio conocido en este caso es el ser humano. Con respecto a la patogenia, podemos decir que este virus puede ingresar por las conjuntivas o por las vías aéreas, ingresando así al sistema nervioso central, como dije anteriormente, quedándose en los ganglios sensitivos. Este va a estar ubicado en un tiempo de 4 a 6 días. De ahí viene lo que es la fase virémica primaria, en la cual van a aumentar estos patógenos, invadiendo así el órgano hepático, en este caso el hígado y el vaso. Después se dice que viene la parte virémica, que es la fase de viremia secundaria, que dura va a iniciarse en el 9º día, y después viene lo que es las lesiones en la piel, que son los exantemas, que dura entre 3 a 7 días. Después de ello, una vez que con los años aparece, ya se va a llamar herpes zóster, que es la reactivación de la varicela zóster. Según sus manifestaciones clínicas, va a presentar en los pacientes vacunados, van a presentar fases exantémicas, en la cual primero inicia con una mácula, después con una pápula, después con una vesícula y después viene con las costras. Los síntomas que presentan en los pacientes vacunados son leves, ya que pueden presentar en este caso neuritis aguda de forma leve que puede durar de 1 a 2 semanas. ¿En quién se van a presentar manifestaciones clínicas graves? En pacientes inmunodeprimidos, como pacientes con VIH, también en etapas iniciales de la infancia, en pacientes que pueden presentar el síndrome de varicela congénita o el herpes zóster neonatal. En estos pacientes se puede presentar en lo que es el síndrome de la varicela congénita o herpes zóster neonatal. Puede presentar estos pacientes malformaciones en miembros inferiores, cicatrices profundas en piel, como vemos en la imagen, y microcefalia o hidrocefalia. En inmunosuprimidos puede presentar neuralgia post-espética, que normalmente esta se presenta en personas mayores, pero sí se va a presentar en estos casos en pacientes inmunodeprimidos. Esta neuralgia post-espética es un dolor urente en los nervios de la piel. Jorge, disculpen, van a fumigar en mi casa, tengo que salir. Ya, yo sigo. Ya, mayormente el diagnóstico es clínico y mediante la anamnesis
Estos pacientes pueden presentar complicaciones clínicas, como por ejemplo infecciones bacterianas. Las infecciones más frecuentes en este caso son los estreptococos del grupo A y los estafilococos aureus. También los pacientes pueden presentar neumonías, sobre todo en lactantes y inmunocomprometidos, y también pueden presentar ataxia cerebelosa en niños menores de 15 años, encefalitis, sobre todo en adultos, y el síndrome de Reyer en niños con tratamiento con ácido acetil salicílico, y también pueden presentar meningitis, mielitis transversa y síndrome de Guillain-Barré. El tratamiento de elección en estos casos es el ciclovir endovenoso, ya sobre todo en niños, en neonatos y en lactantes. Ya en pacientes adultos y adolescentes, el tratamiento es aciclovir bioral. En inmunocomprometidos también el tratamiento es aciclovir bioral, y en inmunocomprometidos es aciclovir endovenoso. También el tratamiento se dice que puede darse en mujeres embarazadas o porquerías. En la prevención es la inmunización de la vacuna viva atenuada en la varicela a los 2 años, al año y a los 2 años, y también hay vacunas del herpes zóster, pero solo en pacientes mayores de 50 años. Son 2 vacunas. La primera es la viva, en la cual contiene el virus de varicela zóster, utilizada en la vacuna de la varicela, pero en este caso con mayor potencia, y la otra es la no viva, que es una vacuna con su unidad recombinante. Perdón, repite eso. Doctor, hay vacunas para los pacientes adultos mayores de 50 años, según la literatura que he visto. Se dice que son 2. La primera es viva, con una vacuna viva, y la otra es no viva. La viva dice que contiene el virus de la varicela zóster, pero es utilizada con la vacuna de la varicela, pero con mayor potencia, ¿ya? Y la otra se dice que es una vacuna con una subunidad recombinante adyuvante, pero no viva. Esas son las 2 vacunas en mayores de 50 años. Ok. Pasamos, doctora, a lo que es los casos clínicos. No, falta A ver. cortisol, esas cosas. Buenos días. Ya. Me falta el tema de roceola infantil. Un ratito. Ya. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor Jorge Render. Buenos días, doctor Ricardo Valdivieso. En esta ocasión a mí yo soy Elian García Peña, me ha tocado exponer el tema de roceola infantil. Como sabemos, Dalia, ¿puedes presentar el tema de roceola, por favor? La roceola es una enfermedad común de la infancia, y el objetivo de esta exposición en la teoría de Popper, revisar la etiología de la roceola infantil, describir la presentación de un paciente con roceola infantil, resolver el manejo de la roceola infantil y explicar la importancia de mejorar la coordinación de la atención entre los miembros del equipo interprofesional para mejorar los resultados de los pacientes afectados por esta enfermedad, ¿no? Siguiente, por favor. En definición, ahí está. Como sabemos, es una enfermedad común de la infancia. También se le llama exantema súbito o sexta enfermedad, y que está presente entre los niños de 6 a 12 meses de edad. Y el 90% de estos casos está presente en niños menores de 2 años, ¿no? ¿Y quién la causa? Principalmente la causa un virus, que es el herpes 6, el herpes humano tipo 6, que pertenece a la familia de los beta herpevirus, estrechamente relacionados. También, en un menor caso, los causan los virus del tipo herpes 7, ¿no? Pero mayormente es el herpes 6. Es un grupo de beta herpes virus que tiene un tropismo celular, un genoma lineal,
de doble cadena y que he pensado que estas reiteraciones juegan un papel en el mantenimiento del genoma viral en células con infección latente. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a su transmisión, es principalmente por la saliva. Como sabemos, los niños menores de 2 años, de acuerdo a su crecimiento y desarrollo, llegan a una etapa en que todo lo que tocan, todo lo que pueden tomar por sus manos, se lo llevan hacia su boca, ¿no? Entonces, es por eso que su principal mecanismo de transmisión es por estas vías, que es mediante la saliva, ¿no? Ahora, una de las principales características que se reconocen como un virus es la alta afinidad por los linfocitos T. Y en estos linfocitos T se va a replicar de manera efectiva con un periodo de incubación de 9 a 10 días. El herpes virus va a tener la capacidad de permanecer latente en los linfocitos y monocitos, y después de esta infección primaria se va a albergar en las glándulas salivales, ¿no? Después de su replicación, de su ciclo de vida del virus dentro de nuestra célula, primero va a ir a los... Donde se va a replicar es en el aparato de Golgi, y luego va a salir de la célula y se va a almacenar en nuestras glándulas salivales, donde principalmente se va a transmitir este virus, ¿no? Siguiente. Ahora, en cuanto a su clínica, siempre este virus va a empezar con una fiebre alta que va a superar los 40 grados. Solamente durante este tiempo va a presentar principalmente. Luego, cuando disminuye la fiebre, como dije, 3 a 5 días, van a empezar a aparecer unas manchas, unas pápulas pequeñas de color rosa o rojo, de 5 milímetros de tamaño. Y en algunos casos también puede aparecer un halo pálido alrededor de las pápulas, ¿no? Esto vendría a ser lo característico de la enfermedad, ¿no? A lo que se le denomina el nombre de rosáceo infantil. Las manchas, las máculas, que pueden ser rosadas o rojas, ¿no? De 2 milímetros a 5 milímetros. Y que generalmente comienzan en el tronco y pueden extenderse al cuello, las extremidades y la cara, ¿no? Y la erección, por lo general, no es pruriginosa, o sea, no causa picazón. Y puede persistir entre 1 a 2 días después, ¿no? Y pueden haber, como dije, fiebre de 38 grados, de 40 grados a más, incluso en un pequeño porcentaje de la población pediátrica que tenga esta enfermedad, llega a tener convulsiones, que solamente data del 15%, ¿no? Que no es común. Pero solamente el 15% llega a tener una convulsión febril debido a la fiebre. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, ahora vamos con otras manifestaciones clínicas en otras manifestaciones que el bebé en este caso puede tener malestar, conjuntivitis, también puede tener edema, inflamación de membranas timpánicas, linfadenopatías, irritabilidad, anorexia, fontanela abultada, diarrea, tos. Que son también característicos, son menos comunes, pero también pueden ser característicos de esta enfermedad. Ahora, en cuanto al diagnóstico, mayormente es clínico, muy pocas veces se va a necesitar pruebas de laboratorio, ¿no? Donde se necesita detectar el virus del herpes 6, ¿no? Mayormente es clínico por la historia de la enfermedad. Como dije, aparece la fiebre de 3 a 5 días, luego de eso empieza el exantema,
De esa manera lo podemos diagnosticar. En cuanto al laboratorial, podemos pedir una prueba de descarte del herpes 6, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento es sintomático, en su mayoría la enfermedad de la rosacea infantil es autolimitada. Se va a resolver sola, pero mayormente, como sabemos, los padres se preocupan y entonces damos un tratamiento sintomático, que es lo principal es bajar la fiebre, ¿no? Que podemos usar un antipirético como el paracetamol, el ibuprofeno, que son los más comunes que se usan. También podemos darle tratamiento endovenoso en un caso más grave, pero principalmente es sintomático, ¿no? Que es, como dije, los antipiréticos. Eso sería todo. Falta rubiola. Falta rubiola y quinta enfermedad. Ya pues no lo han hecho, pues. Ya. Estudien, pues, porque he puesto preguntas. Ya Doctor, acabaron. de rubiola sí No. tenemos, sino que si mi compañera puede poner las diapos. A ver. Ahí está rubiola. Sigue nomás, sigue. Pasa. Ya, bien, ahí vamos a hablar un poco sobre la definición. Como sabemos, la rubiola se conoce en sí como la tercera enfermedad exantemática más importante de la infancia, y vamos a ver que esta enfermedad resulta de la infección propia de lo que es el virus de la rubiola. Vamos a ver que esta enfermedad suele afectar en sí con mucho más frecuencia a niños y lactantes, y también vamos a ver un concepto que voy a explicar más adelante, que consiste en el síndrome de rubiola congénita, en donde la infección sucede a la mujer embarazada y por medio de la placenta se llega hacia el organismo del feto. Con respecto al agente viral, como había mencionado, es por la infección del virus de la rubiola, que se va a caracterizar por ser un virus de una cadena de ARN que suele tener una cubierta lipídica y 3 proteínas estructurales. Estas proteínas estructurales va a relacionarse tanto con el núcleo como con la cubierta. Y resalto mucho sobre la proteína estructural E1 y E2 porque estas son sus medios de acoplamiento generalmente a los monocitos, que va a ser su transporte hacia los ganglios, como vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Bien, entonces, como había mencionado, generalmente este virus suele ser transmitido por una persona enferma que esparce por medio de partículas al ambiente este virus, y en un principio va a colonizar lo que es el epitelio nasofaringeo, en este caso del bebé, y va a tener un tiempo de incubación de aproximadamente entre 14 a 18 días, en donde este virus lo primero que va a hacer es acoplarse por medio de sus proteínas estructurales a la línea de macrófagos. Estos macrófagos que se encuentran en el epitelio van a hacer su medio de transporte para llegar por vía hematógena y posteriormente por vía linfática hacia los ganglios, principalmente los ganglios más cercanos a lo que es la nasofaringe. Por eso posteriormente en la clínica vamos a ver que los ganglios más afectados son los cervicales y los subauriculares, que suelen ser por detrás de las orejas.
Después de esta etapa, Tres. esta etapa se genera una primera etapa de viremia en donde el virus comienza a replicarse con mayor intensidad y llega a colonizar diferentes ganglios y diferentes órganos, ¿no? Tenemos ahí el ciclo fisiopatológico, primero el tiempo de incubación. Vamos a ver que alrededor de 6 días antes del inicio de la enfermedad, esta persona ya puede estar transmitiendo o teniendo infecciones virales desde la faringe. También vamos a ver que ya se comienza la etapa de la viremia y que posteriormente lo primero que se puede manifestar son quizás los malestares, las linfadenopatías y después en un inicio vamos a tener tanto a la fiebre como el exantema que van a ser característicos. Después de esta etapa ya vienen, según sea, algunas complicaciones y en el caso, por ejemplo, de la rubiola congénita, esta infección puede pasar a ser crónica, incluso presentarse hasta años después del post-nacimiento, ¿no? Siguiente. Ahí tenemos las manifestaciones clínicas. Vamos a ver que en un inicio puede presentarse primero las linfadenopatías, el malestar y tanto el exantema como la fiebre que se presentan en un mismo momento. Esto de exantema va a ser característico porque suele presentarse en lo que es la cara y el cuello y posteriormente tiene una expansión centrífuga hacia el dorso o hacia las piernas, lo que hace característico que el exantema no sea único en un solo momento, sino vaya vaya avanzando hacia la parte inferior del cuerpo. Vamos a tener claro también aquí que, como había mencionado en la fisiopatología, se va a presentar por lo que son los ganglios suboccipitales, los retroauriculares y los cervicales, que son los más característicos o los más marcados. Propio de esto puede haber dolor faríngeo, puede haber el eritema ocular. Vamos a ver que los niños propios del malestar van a tener hiporexia y van a estar con un decaimiento. Vamos a ver que también algo característico es que si examinamos la mucosa nasofaringea vamos a encontrar un tipo de lesiones que son así redondeadas con buen borde de color rosado, que los vamos a conocer como las manchas de Forsheimer, que son un tipo de hemorragias petequiales que suelen aparecer en el paladar blando. Siguiente, por favor. Bien, el diagnóstico es clínico. Como he manifestado en las manifestaciones clínicas, estos datos característicos suelen orientarnos hacia un diagnóstico de rubiola. Y lo característico también en el caso de la rubiola congénita son la examinación de ciertos malformaciones o desarrollos incompletos de algunos órganos, como por ejemplo la catarata infantil, que es bastante común. Y en el tratamiento es básicamente sintomático el uso de analgésicos, antipiréticos, para contrarrestar los síntomas, el malestar, la fiebre que presenta el niño. Y como prevención sabemos que existe la vacuna SRP, que es la vacuna de la sarampión, paperas y rubiola, que como sabemos suele aplicarse en 2 veces, una a los 12 meses y la segunda a los 18 meses. Hay que ver que estas vacunas también pueden tener algunas condiciones en donde no pueden aplicarse, como por ejemplo pacientes con infección con VIH o que presenten una inmunodeficiencia, como por ejemplo aquellos trasplantados, ¿no? Y siguiente. Y ya para hablar sobre la rubiola congénita, vamos a ver que esta es una embriopatía que suele ser por la infección del virus a través de las vellosidades coriales en la placenta. Puede llegar al organismo del feto y infectar cualquier órgano. Por eso vamos a tener las manifestaciones clínicas que pueden ser tanto la microcefalia, malformaciones cardiovasculares que también son frecuentes, en sí como el conducto arterial persistente, las cataratas, como había mencionado, algunas malformaciones a nivel de órganos sexuales como la trictorquidia y también problemas en el desarrollo del niño, ¿no?
Siguiente, por favor. Y bien, el tratamiento va a ser básicamente según sea la complicación que haya presentado el niño. Por ejemplo, en el caso de malformaciones o desarrollos incompletos del oído, se va a tratar con dispositivos que puedan aumentar la capacidad de este niño de poder percibir estímulos auditivos. En el caso de desarrollo o malformaciones a nivel de el globo óptico o la visión, vamos a tener el apoyo mediante lentes dióptricos o tipos de lupas que puedan ayudar a estos niños a tener una correcta percepción de los objetos. A nivel del desarrollo se promueve un tipo de estilo de educación que pueda ayudar a estimular el neurodesarrollo. Y con respecto a las malformaciones cardiovasculares en sí, el principal tratamiento para estas es obviamente diagnosticarlas y tratarlas mediante algún tipo de cirugía. Y bien, eso sería todo con respecto a rubiola. No he hecho nada de las cataratas congénitas, ¿ah? Primero es una operación para sacar esas cataratas. Y después viene ya lo otro. Muy bien. Yo tengo un par de preguntas. A ver, Dalia y Fernando. Dalia, Fernando. ¿Por qué han separado varicela de, ¿cómo se llama? De varicela Varicela zoster. de herpes zóster zona, ¿no? Y no han mencionado otras entidades que son producidas por la familia herpes, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, ¿cuál es la etiología de la varicela? Quiero que me aclaren cuál es la etiología de la varicela y cuál es la etiología del herpes zóster, como lo han mencionado, ¿no? Y también cuál es la etiología del herpes labial, el herpes oral, el herpes genital. O sea, todo eso no me ha quedado claro a mí, ¿no? Ese es para Dalia y para Fernando. ¿Por qué lo han separado, no? Perdón, pero eso no es justificación, pues, Rodríguez, Fernando. ¿O te parece que es una justificación? ¿Te parece? Entonces, ¿por qué lo han hecho? Pues no. O sea, no tiene sentido. Bueno, la segunda pregunta, pues. O sea, ¿cómo la varicela zóster? No, pues, ¿cómo? Pues no. ¿Cómo se llama eso, pues? Ya, y el herpes zóster zona. No saben, ven. Y el virus, el herpes genital, el herpes oral, labial, tampoco. ¿Y por qué no nos han mencionado? ¿No? Y ahí queda la confusión, ¿no? Sobre el herpes zóster, ¿no? Con la varicela y con el herpes zona, herpes zóster zona. O sea,
no lo han entendido. Porque sí han mencionado que el herpes zóster zona es deviene, ¿no? Deviene, es una reactivación del virus herpes zóster que produce la varicela. O sea, para que haya herpes zóster zona, primero tiene que haber varicela, ¿no es cierto? No. Bueno, esa era la pregunta que tenía. ¿Y cómo se llama? Stalin, para ti, Stalin, ha mencionado que la vitamina A es beneficiosa en la, ¿cómo se llama? En la sarampión. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Te pregunto, y cómo actúa, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? Claro, doctor. Hay estudios que se han hecho y en un buen porcentaje de la población que se infecta con sarampión tiene deficiencia de vitamina A, sobre todo en países subdesarrollados. Y se menciona, hay ensayos que se han hecho y se menciona que en los días de hospitalización y la mejoría clínica de los pacientes con sarampión, al administrárseles vitamina A es mucho menor. Inclusive la OMS lo recomienda y la CDC eso es cierto. Lo recomienda. Entonces, ¿por qué ocurre eso? ¿Cómo? ¿Por qué ocurre ese beneficio? Mencionan porque en la mayoría de pacientes con infección por sarampión hay deficiencia de vitamina A. Y esa deficiencia de vitamina A está... necesariamente. Esa no es la razón, pues. Entonces, quiere decir que, pues, que no solamente serviría la vitamina A para el sarampión, sino para todo tipo de infecciones. Lo cual, en cierta medida, es verdad. Bueno, no estoy de acuerdo. Me van a fumigar por el caso en mi casa, ¿ya? Ok. Ya, sigamos, pues. Pasemos al caso clínico. ¿Sí se puede observar? No, ya, ahí está. Ya. Doctor, primeramente es un ratito, disculpe. Ya. La historia clínica es de un paciente de 5 meses en la cual estamos viendo que los datos básicos que están acá, sí se ve mi flecha, ¿no? Lo han colocado, esto lo han colocado en lo que es la anamnesis. Entonces, estos datos básicos deberían ir en la parte superior, en la cual dentro de los datos básicos debería ir el hospital, que es en José Cayetano Heredia, la fecha de la entrevista, 12/7/2017, debe de ir la hora, que es 11:50 AM. También el servicio, que solo han puesto pediatría, no habían colocado, se le ha agregado hospitalización de pediatría, condición asegurado por Exsalud, cama 18, fuente de interrogatorio directa, informante, fuente indirecta, así es, indirecta, doctor. El informante no se ha agregado, el alumno, en este caso hemos agregado nosotros, informante madre, Después de los datos básicos viene lo que son las anamnesis, que son los datos de afiliación, en la cual primero van los datos del paciente, ¿ya? Primero, en este caso, el alumno ha colocado los nombres tal cual, en la cual deberían ir solo las iniciales de los nombres. Después debería ir, está desordenado, deberíamos ordenarlo, en la cual primero va a ir nombre, edad, 5 meses, fecha de nacimiento, 2/2/2017, sexo masculino, raza mestiza, lugar de nacimiento Piura, lugar de procedencia Castilla, y nosotros le hemos agregado el domicilio actual, en la cual no tiene ni número de DNI. Y aparte, a ello le falta el punto final a cada término de cada oración.
Después pasamos con los datos de filiación de la madre, en la cual deberían haber colocado solo datos de la madre informante, en la cual ellos han puesto datos de filiación del informante madre, que no está bien. Aquí ellos solo han agregado el nombre y apellido, en la cual la madre es Navarro More Felicia. Después del nombre debería ir la edad, que es 26 años, que se ha corrido acá, disculpen. Después viene lo que es el grado de instrucción, que solo tiene secundaria completa. En este caso, el alumno le faltó agregar ocupación, estado civil, religión, DNI y el número de la madre, ¿no? El número de teléfono. Después no ha colocado, doctor, los datos del padre, en la cual deberían agregarle. Debería ir el nombre y apellidos, edad, grado de instrucción, ocupación, religión, DNI, contactos. Y los puntos también. Una cosa, ¿crees que la religión es diferente a la de la mamá? No, doctor, creo que solo con lo de la madre la religión ya no debería ir en el padre. Claro. Sí. Y el estado civil también, ¿no es cierto? Sí, ya solo debería ir uno solo en el caso de la madre. Ok. Sí. Ya. Con respecto a la enfermedad actual, tenemos los síntomas clínicos principales, en la cual el paciente presenta disnea, tos, vómitos, deposiciones. El tiempo de enfermedad son 4 días, forma de inicio. Espera. Dígame. Síntomas principales, no hay manifestaciones clínicas. Ya. Sí, disculpe, esa ha sido la corrección. Disculpe, sino que con esta. Ya. No son síntomas principales, se ha cambiado, debería ser manifestaciones clínicas. En la tabla solo ha puesto tos y dificultad respiratoria, se le ha agregado disnea, tos, vómitos y deposiciones que ha presentado el paciente. Tiempo de enfermedad es igual 4 días, forma de inicio es insidioso, curso progresivo. En el relato cronológico, dígame. ¿Deposiciones te parece que es principal? ¿Deposiciones te parece que es principal? Acá le iba a dejar, doctor, solo como disnea y tos, pero entonces hubiese colocado secundarios, ¿no? Vómitos y deposiciones secundarios. Si la deposición es diarreica, sí. Pero vómitos no tiene por qué ir. Ya. Ya, doctor, entonces anulo vómitos. Ya. Con respecto al relato cronológico, ellos han puesto 4 días antes de su ingreso presentó tos seca. Nosotros hemos puesto 4 días antes de su ingreso, lo hemos modificado nada más. Presentó tos seca acompañada. Ellos han puesto entre paréntesis porque la madre le comentó que es ahogo, irritabilidad. Yo sí lo he creído conveniente colocarlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice el paciente, y unos doctores dicen que si el paciente te lo dice, el familiar del paciente lo dice tal cual, se pone entre comillas. Después, el alumno ha colocado y dificultad respiratoria, en este caso se ha cambiado por lo que es disnea, ya no dificultad respiratoria, disnea, y ellos han colocado que es nebulizado por la madre y todo eso. Eso no debería ir, eso debería ir en tratamiento. Entonces nosotros lo hemos cambiado, solo hemos colocado por lo que recibió tratamiento. Y lo que debería haber agregado en este caso que faltó es precisar si mejoró los síntomas o no con el tratamiento que recibió. Después, en el otro ítem, es 2 días antes de su ingreso, se agregó episodios de tos, que hemos colocado igual, solo le hemos puesto letras. 2 días antes de su ingreso se añadió tos. Falta especificar un poquito más las características de la tos. Un ratito. Dice, 4 días antes del ingreso presentó tos seca, y después 2 días antes del ingreso, ¿cómo así? Acá, doctor, en la mano izquierda, el alumno dice... Doctor, acá el alumno dice, 2 días antes de su ingreso se agregó los episodios de tos de características ya descritas. Nosotros hemos puesto que debería especificar las características de la tos. Después dice vómitos de contenido alimentario. Ya nosotros le hemos colocado acompañada de vómitos de contenido alimentario. Doctor, en mi apreciación personal, yo creo que sí, colocó bien, que los vómitos han sido de contenidos alimentarios, refiere la cantidad de 10 a 20 centímetros cúbicos, refiere cuántas veces, que dicen 2 oportunidades, lo he dejado porque sí, son 2 oportunidades, coma, que le faltaban las comas, concomitantemente, que está bien,
presentó deposiciones líquidas, verdosas, especifica qué colores son las deposiciones, qué características tienen con moco y también precisa cuántas veces, que dice 4 oportunidades. Dime una cosa, ¿los vómitos es con tos? O sea, ¿los vómitos son producidos por la tos o no? No, en este caso entonces sería precisar si fue vómito con tos, pero aquí doctor no lo refiere. No se podría saber porque eso es lo que ha colocado el paciente. Ya. Ya. Y después refiere que un día antes de su ingreso se incrementó la intensidad de la tos, en la cual solo se ha variado, se ha hecho ciertas modificaciones, que ya no se ha puesto un día antes, sino el día del ingreso, la tos aumentó de intensidad. Hemos modificado un poquito. Concomitantemente apareció tiraje subcostal, vuelta a coma, respiración rápida, otro punto y coma, motivo por el cual fue traída este nosocomio, doctor. Solo se ha hecho ciertas modificaciones en la palabra, nada más. Después, con respecto a los datos, primero ellos han colocado datos negativos de importancia y de disfunciones biológicas, en la cual primero debería ir datos negativos, después tratamiento recibido y después las funciones biológicas. Con respecto a los datos negativos de importancia, el alumno había puesto fiebre y catarro. Para mí, creo que solo el dato negativo de importancia era fiebre. El catarro no lo veo como un dato negativo importante en mi apreciación personal. Después, con respecto al tratamiento... No entiendo. Como doctor, el alumno en el lado izquierdo ha colocado fiebre y catarro. Sí, pero ¿te parece normal que un niño con dificultad respiratoria no tenga fiebre? Con tos y dificultad respiratoria. Me parece normal, pero es lo que había colocado. Normalmente sí presentan, doctores. Normalmente. Doctores. No, sí presentan, pero él no lo refiere. Y lo niega, entonces me entró en duda. Ya, sigue. Y después, con respecto al tratamiento, aquí sí debería de haberse colocado fenoterol, sino que debería especificar la presentación, la vía de administración, la dosis, el horario y la duración de tratamiento. También refiere que el fenoterol lo utilizó con el cloruro de sodio, no especificó tampoco. Y con respecto a las funciones vitales, ha puesto conservado el apetito, que está normal, orina también refiere que está normal, las deposiciones dice que es de color verdoso con moco, le faltó, eso es lo que ha colocado, solo nosotros faltó colocarle frecuencia y cantidad. Disculpa, ¿qué edad tiene el niño? Tiene 5 meses. ¿Y te parece correcto ese tratamiento? Fenoterol se usa. No, doctor, ese es el tratamiento que le dio la madre, no recibido por la mamá. Así es, doctor. Entonces tienen que especificar. Sí, es lo que le dio la madre. Después... la mamá lo automedicó. Así es, doctor. El tratamiento recibido por la madre. Después, las funciones biológicas refiere que el apetito está normal, la orina normal, las deposiciones también, refiere que son de color verdoso, con moco, le falta la frecuencia y la cantidad y dice que el sueño está conservado. Después, lo que no debería ir, él ha puesto el peso, en la cual no es parte de las funciones vitales, y el punto final a cada ítem, pues a cada término de cada oración no ha colocado, doctor. Antecedentes. Ya, bueno, siguiendo con la secuencia de la historia clínica, serían ya el apartado de antecedentes personales. Primero, lo que se ve en la historia que nos mandaron es que a todas las oraciones les falta el punto al final de cada oración. En la historia clínica que nos mandan es la de la parte izquierda y las correcciones son las de la parte derecha. Ahora, lo dividen en antecedentes perinatales, que a su vez están en prenatales. Nos menciona que el número de hijos en total es 4, lo cual falta indagar, por ejemplo,
el paciente de qué número de gestación es producto para poner una adecuada gesta y para. Luego nos mencionan historia del embarazo, nos dice control, sí, centro de salud Chiclayito, pero no nos mencionan cuántos controles. Nos dice embarazo normal, sí, pero eso debería ir ya en antecedentes natales. Nos menciona patologías en el embarazo, pero no debería ser patologías, sino enfermedades durante la gestación. Por eso en la parte derecha ya la corrección está como antecedentes, luego antecedentes fisiológicos y prenatales, para no ser redundantes. Lo que faltaría es gesta y para, faltaría la relación cronológica según todos los embarazos, faltaría también el número de controles, porque solamente nos dice que sí tuvo, pero no cuántos, el lugar donde recibió los controles, Centro de Salud Chiclayito, faltaría mencionar alimentación y uso de suplementos, el uso de sustancias nocivas y la corrección de enfermedades durante la gestación que la madre niega. Siguiente. Ahora, siguiendo, igual la parte izquierda es la historia clínica que nos mandan y la parte derecha es la historia clínica corregida. Igual, faltan los puntos al final de cada oración. Nos mencionan aquí antecedentes natales y neonatales. Y la secuencia que nos mandan es lugar de nacimiento, el tipo de parto, que nos dice que es distóxico, nos dice neonato sano, no, que estuvo 21 días desde el nacimiento en la UCI por neumonía neonatal, pero esto debería ir en antecedentes patológicos, no debería ir acá. Ahora, la edad gestacional, 39 semanas. Luego nos dan la serie de datos de antropometría, peso al nacer, talla al nacer, perímetro cefálico, torácico y abdominal, pero esto debería ir en datos extraídos de la tarjeta de control, no en este orden. Junto también con el APGAR, que nos dice 9 al minuto y a los 5 minutos 5. El orden correcto sería lugar de nacimiento, que si nos dan Hospital José Cayetano Heredia, tipo de parto distóxico, seguiría la edad gestacional, 39 semanas. ¿En qué consistió la distosia? No decía. No dicen, claro. No. Faltaría también, después de la edad gestacional, atendido por, que es lo que falta en la historia. Sí. Luego seguirían los datos. El distóxico ponlo en interrogantes. Ya, doctor, sí, lo voy a corregir. Luego serían los datos extraídos de la tarjeta de control. Por ejemplo, el APGAR sería correcto ponerlo al primer minuto 9 y a los 5 minutos 5. Luego seguiría el contacto piel a piel, que es lo que falta, el clampaje del cordón umbilical, que es lo que falta, y las inmunizaciones, y luego el orden del antropométrico, peso al nacer, longitud corporal, perímetro cefálico, perímetro torácico y perímetro abdominal, que son datos que sí nos dan. Luego seguiría profilaxis de hemorragia del recién nacido, que no nos da la historia, una prevención de gonorrea, el tiempo que demoró en llorar, el grupo y factor sanguíneo, y enfermedad o malformaciones congénitas que sí nos dan y que dice no, pero sería niega. Siguiente. Ahora, luego, igual a la izquierda la historia clínica y a la derecha la corrección, serían postnatales. Nos dan, en postnatales solo nos dice tiempo de caída del cordón umbilical, 22 días. Luego, en otro apartado, como 3.2, o sea, saliendo de antecedentes postnatales, mencionan antecedentes nutricionales, donde nos dicen lactancia materna, sí, pero debería, como ya voy a ver en la corrección, faltó ahí indagar, ¿es lactancia materna exclusiva o lactancia materna complementaria? Luego nos dan una parte que dice fórmula actualmente, dice no, y luego debido a baja producción de leche materna ha recibido S26 desde los 2 meses por 2 meses, o sea, hasta los 4 meses de edad. Luego nos dan otro apartado de 3.3 que dice crecimiento y desarrollo, pero esto corresponde a dentro de los antecedentes postnatales, no corresponde a otro apartado.
Y aquí nos mencionan solo dos datos, el control cefálico, que es a los 2 meses, y la sonrisa social a los 4 meses. Esto debería corresponder a hitos del desarrollo que forman parte también de los antecedentes postnatales, y faltaría preguntar muchos más hitos del desarrollo, como por ejemplo se ve aquí en la corrección, que el orden correcto sería postnatales, lactancia materna exclusiva, una lactancia materna exclusiva, que no nos dice, la lactancia, cuándo empezó, y la alimentación actual, que tampoco nos refiere la historia. Dentro del crecimiento y desarrollo que forma parte de los postnatales, Perdón, un ratito. Cuando dices lactancia materna exclusiva y a lactancia más lactancia materna. Debería ser lactancia más lactancia materna, ¿no? Claro. Sí, entonces eso también faltaría corregir ahí. Luego la alimentación actual, el crecimiento y desarrollo que forman parte de los antecedentes postnatales, no nos menciona la historia, el lugar de controles, ni tampoco la cantidad de controles. Y dentro de los principales hitos del desarrollo solo nos menciona la sonrisa social, que fue a los 4 meses, y el control cefálico, que fue a los 2 meses. Pero faltaría, por ejemplo, el giro supino prono, la sedestación sin apoyo, el gateo, la pedestación, la marcha sin apoyo, la primera palabra real y las combinaciones de 2 palabras. Y luego, dentro del CRED, también seguiría las inmunizaciones, que, siguiente, por ejemplo, aquí las inmunizaciones las dan otra vez en otro apartado, o sea, fuera de CRED, fuera de antecedentes postnatales. Por eso lo pongo ahí como que esto corresponde a antecedentes postnatales junto a crecimiento y desarrollo, y nos menciona la historia dentro de inmunizaciones que la madre no tiene el carnet de vacunas, pero refiere haber recibido sus vacunas hasta los 2 meses. Entonces, en la parte derecha, como no alcanzó en la anterior diapositiva, lo puse aquí, que inmunizaciones debe ir dentro de CRED, dentro de antecedentes postnatales. La forma correcta de ponerlo sería incompletas para su edad, según carnet de atención integral de salud del niño menor de 5 años, y faltaría poner, en todo caso, como refiere que sí ha recibido las vacunas hasta los 2 meses, las vacunas al segundo mes serían la dosis pentavalente, la primera dosis del antipolio, la primera dosis del rotavirus y la primera dosis del neumococo. Siguiente. Ahí seguiría antecedentes patológicos. Bien, ahora con respecto a los antecedentes patológicos, vamos a ver que menciona que hubo una patología previa, que es una neumonía congnatal. Estuvo el dato aquí en la patología, faltaría especificar cuándo fue, y en los datos hospitalarios sí menciona que fueron por 2 veces, en donde estuvo hospitalizado 21 días en UCI. Aquí subrayo neumonía congnatal porque hay redundancia, ya que así el único antecedente patológico se superpone que el antecedente hospitalario va a ser por esa enfermedad. Hay un exceso de información ahí. Y con respecto a los datos como quirúrgicos, antecedentes patológicos, ¿no? Ajá. Y has puesto patología. Eso es un redundante. Ah, sí. Neumonía congnatal hospitalizado en UCI durante 21 días, nada más. Ajá, así. Y respecto a los otros datos quirúrgicos, traumatismo, alergias y transfusiones, niega. Por lo tanto, estaría de más ponerlos, ya que solo debemos asignar los datos positivos. En un niñito de 5 meses, ¿cómo se llama? ¿Qué operaciones le pueden hacer? No, eso está mal, está ¿cómo se llama? Está de más eso. Alergias y tratamientos recibidos, ¿no? Sí. Ya. Pero eso no va ahí, pues. Eso va al final de la historia. O sea, al final del relato cronológico. Van los tratamientos recibidos. Sí, doctor. Ya, sí. Luego tenemos los antecedentes familiares, donde vemos que nombra a los datos de la madre, del padre, pero vemos que
básicamente pone su edad y pone el término aparentemente sano, cosa que no nos parece relevante ni la edad ni que agregue ese sobrecargue texto, basta con decir que son sanos. Y aparte adiciona los datos de los abuelos, que son familiares muy no tan directos como suele ser el padre, la madre, y en este caso, como se ha visto, que este bebé tiene hermanos, entonces no nos habla tampoco nada de los hermanos. Tiene hermanos. Sí. Tiene hermanos. Y no nos habla de ninguno de ellos y por lo tanto aquí hay un error y consideramos que solo debería ser los familiares directos y aquellos datos de importancia, porque nos pone que todos son aparentemente sanos salvo la abuela materna. Claro. Por lo tanto, podemos poner que la madre no tiene ningún antecedente, el padre tampoco, y faltaría indagar sobre los hermanos. Y la abuela también, ¿ah? Uh-huh. Está bien eso. Yeah. Siguiente, por favor. Con respecto a los antecedentes socioeconómicos, vamos a ver que han empezado erróneamente hablando sobre la ocupación del padre, de la madre, y si los padres viven juntos. Estos datos no pertenecen a esta sección, suelen aparecer en lo que son los datos de filiación, que como vimos anteriormente también faltaron sobre estos datos, sobre las ocupaciones de los padres. Y con respecto a los datos que sí nos importan, vamos a ver que están en desorden. Sí, habría que comenzar preguntando quizás cuánto es un estimado del ingreso familiar. Hay que ver si menciona el tipo de vivienda, el material de la vivienda, que es noble. Los servicios básicos, bueno, no se especifica en sí cuáles son, pero un término que puede resumir todo es que sean unos servicios básicos completos. El número de habitaciones lo menciona como número, debería escribirse cómo se escribe el 3. Y algo importante aquí es que también faltaría investigar sobre el número de habitaciones, o el número de habitantes, perdón, ya que vemos que solo hay 3 dormitorios y sería importante, ¿no?, de cuántos viven en casa. Y antecedentes epidemiológicos, bueno, básicamente solo son datos negativos, niega, ¿no?, y que nos menciona incluso que no hay tabaquismo en el entorno. Aquí faltaría solo cocinar datos positivos o mencionar ningún antecedente epidemiológico, ¿no? Siguiente. Abreviaturas, ¿a qué te refieres? No, no. No, eso ya está, todo el mundo lo usa. O FR, frecuencia respiratoria. No, pues 68 por minuto nada más, porque respiraciones por minuto. O sea, si tú pones frecuencia respiratoria, 68 RPM, estás ¿cómo se llama? Redundando, porque supone que son respiraciones. Y una X por minuto, pues, ¿no? ¿Cómo han podido medirle la presión arterial a un niñito de 5 meses? ¿Ah? Claro. Así es. Así es. A ningún lactante se les toma la presión arterial, ¿ah? Al menos
Pero existen aparatos para ello, ¿no? Pero en el hospital no se hace a ninguno. Por eso pongo mejor en interrogantes, ¿ah? Mm. Claro. Pero si tiene tiraje intercostal, supraclavicular, retracción es supraclavicular, retracciones supraclaviculares y subcostales. No entiendo cómo no tiene fiebre. Mm. Ahí vamos a ir. Birman y Pearson. Ah, el Birman y Pearson sirve para medir para evaluar cómo va yendo los cuadros de asma bronquial. Ya, bueno. Ya, pero discúlpame, en un niñito de 5 meses, ¿consideras que el perímetro cefálico no es relevante? Ah, sí, pues, claro, pero con relación a su desarrollo, ¿no? Es relevante, ¿no? Ya, ok. General- Generalmente es periférica. En dorso de mano derecha es periférica. Mm. Mm. Claro. Buen día, doctor. Bueno, ahorita me toca la parte, explicar la parte de examen regional. Esta parte está incorrecta porque
El examen regional, lo que es el examen por aparatos y sistemas, abarca desde piel, faneras, ganglios linfáticos y luego recién viene cabeza. La parte que explicó mi compañero Fernando, lo que es piel, faneras y ganglios linfáticos va en lo que es examen regional o examen por aparatos y sistemas, lo cual esa parte estaría incorrecta, ¿no? Luego recién vendría lo que es cabeza, cuello, tórax y abdomen. Como podemos observar en cuanto a cabeza, es una descripción correcta, sí, pero, por ejemplo, en cabeza, en cráneo, mencionan lo que es el cabello. El cabello en esta parte no va porque eso ya se explicó en lo que es piel y faneras, ¿no? Entonces, esa parte está incorrecta. También tiene un error ortográfico en lo que es fortaleza posterior porque le faltó poner el punto y aparte. En cuanto a cara, está correcto. Ojos, le faltó un poco más de orden. Incornea, por ejemplo, tenemos un error ortográfico que después de los 2 puntos ponen transparente con mayúscula, lo que es minúscula, y luego debemos poner el punto de aparte, como lo podemos observar en la parte derecha. Y también faltó indagar sobre el fondo de ojos, ¿no? Que es en la parte de azul. En cuanto a nariz, también tiene un error ortográfico, le faltó el punto final en la oración. En cuanto a boca, orofaringe y oídos, se debió ser más ordenado, dividir lo que es boca y orofaringe, por ejemplo, en labios y cavidad oral, como lo podemos observar en la parte derecha, y oídos, dividir en pabellones auriculares, conductos auditivos externos y tímpanos, ¿no? Para que se entienda de una mejor manera, lo cual en la historia clínica del interno que nos dieron no lo hizo, ¿no? En la parte de verde se puede ver la manera correcta de realizar este tipo de descripción, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto luego sigue cuello, tórax y tórax, ¿no? En cuello está correcto todo, lo único que tiene es un error ortográfico. Elian, en córnea, ¿cómo se examina? Doctor, disculpe. Córnea, en ojos. Estaba transparente, doctor, o sea, ese es el único dato importante. ¿Cómo lo examina? No sabría decirle, doctor. No sabría decirle, disculpe. Tendrías que hacer fondo de ojo, ya has puesto que no le han hecho fondo de ojo. Claro, el fondo de ojo. Eso es lo que agregué, que le faltaba hacerle el fondo de ojo. Pero eso deberías saberlo tú, pues. Sí, doctor. O sea, está mal, pues, ahí. Claro. Luego viene lo que es cuello, tórax. En esta parte está incorrecto porque ponen tórax y pulmones y aparato cardiovascular en distintos apartados, lo cual debería ser uno solo, porque tórax abarca el aparato respiratorio y el aparato cardiovascular, ¿no? En esta parte está incorrecta. Luego, por ejemplo, en tórax, en aparato respiratorio menciona lo que es la inspección, expansión torácica aumentada. Eso corresponde a la palpación. Y dan el dato de la frecuencia respiratoria de 54 respiraciones por minuto, que esto ya no es necesario porque ya lo mencioné en signos vitales en la parte de examen físico, en la parte inicial del examen físico, ¿no? Entonces están redundando, lo que debemos evitar es la redundancia. También en auscultación... ¿Y entonces por qué pones movimientos respiratorios normales? O sea, eso es lo correcto que deberían poner, doctor, en la parte de la historia, de la inspección. ¿No hay taquimia? En un paciente de 5 meses, 54 respiraciones por minuto es un valor no correcto, doctor. ¿De qué edad? 5 meses. 5 meses con tirajes intercostales. Valor correcto. Con ampliación torácica aumentada. Sí, pues.
con Pero sus ese es el dato que crepitantes. dieron, doctor. ¿Crees que va a estar Claro, los movimientos respiratorios podría ser un dato normales? incorrecto por la sintomatología. Perdón. Sí, Es el dato de la historia, pero podría ser incorrecto, doctor, claro. pero Pero, o sea, no conocemos tú lo el has dato exacto asimilado según como la si historia fuera clínica. normal, bueno, estuviera bien. Va. Y lo raro es que no tenga fiebre. Exacto, o sea, esto no lo mencionan tampoco en el examen físico, en los signos vitales. En cuanto a la percusión, está correcto. Lo que sí no debe ir es lo que la escala de Rierman y Pearson, que eso ya iría sobre todo, más que todo en evolución, ¿no? Eso no iría en esta parte. Mira, También, para mí ahí es contradictorio que digas, claro, escribas palpación, amplificación torácica aumentada, Sí, pues. está con dificultad respiratoria entre moderada y severa, diría yo, Sí. y pongas sonoridad conservada, ¿no? En ambos campos pulmonares, no me parece, de verdad. Dice murmullo vesicular disminuido y subcrepitantes en ambos campos pulmonares. O sea, hasta ahí, como si fuera un problema bronquial, claro, ¿no? O sea, Claro. sí, doctor. ¿cuánto es el tiempo de enfermedad que tiene este niño? Tiempo de enfermedad de este niño que tiene. ¿Cuánto es el tiempo de enfermedad? Uy, caramba. 4 días, doctor. 4 días. Sí. Ya, pues, ya. O sea, O sea, sí. es sugestivo de un cuadro bronquial, Entonces posiblemente, ¿no? todo apunta a una bronquiolitis, ¿no es cierto? Bronquiolitis, claro. Sí, Claro. doctor. Si apunta a una bronquiolitis, ¿por qué no hay datos de bronquiolitis? Y tú lo tomas como si fuera normal todo lo que has escrito. Claro. Y no es correcto, no es correcto por de ninguna manera. Claro, doctor. O sea, faltaría corregir en lo que es el aparato respiratorio. Está mal todo, pues. Sí, Y sí. tú lo has pasado por alto. Ahora, si hay taquimia, dice de buena intensidad y frecuencia. Si hay taquimia, hay taquicardia. Claro. Claro, doctor. Pero Si hay esto es según, taquicardia, los pulsos periféricos, claro, se deben indagar. Bueno, eso ahí no hay problema. claro, no han dado datos sobre eso, doctor. En cuanto al aparato cardiovascular, se debe evitar el exceso de información, como ya mencionaron mis compañeros, porque no presentan alteraciones. Entonces, lo correcto sería poner que no tienen alteraciones, ¿no? Sí, pero Evitar el ahí exceso de la información. ocultación está poniendo que los ruidos son de buena intensidad y frecuencia, ¿no? Lo cual no concuerda pues con el cuadro. Sí, Claro, O sea, para comenzar, no han estudiado bronquiolitis, que era una obligación para poder presentar este caso clínico. Y no, se ve claramente que no han estudiado nada. Ya pues puede seguir, ¿no? ya, siguiente, por favor. Ahora lo que corresponde a abdomen, genitourinario, ano recto, sistema musculoesquelético y sistema nervioso. En cuanto a lo que corresponde a abdomen,
está de manera correcta. Lo que sí encontré un error ortográfico en la parte de palpación se debió agregar un punto y aparte en la parte final. En cuanto al aparato genitourinario está de manera correcta. Ano y recto también. El aparato locomotor sí encontré errores porque lo que corresponde a la función motora lo ponen en la parte del sistema nervioso. Estás en abdomen, percusión, dice matidez hepática conservada. Claro, está de manera tamaño correcta. hepático de 2 centímetros. ¿Qué es eso? O sea, según la percusión, el tamaño hepático fue de 2, doctor, 2 centímetros. Pero ahí no se entiende nada, pues hijo. Lo entenderás tú, pero nadie más lo va a entender. Borde hepático debe ser. Borde hepático, claro, doctor. Pero lo que interesa es la altura hepática. Pero no lo han hecho, pues no lo han hecho. En cuanto al sistema musculoesquelético, está de manera errónea porque lo que es la función motora la pusieron en sistema nervioso y debería ir en aparato musculoesquelético. Deberían indagar sobre el tono muscular, la fuerza muscular, los movimientos activos, los movimientos pasivos y la columna. Eso debe ir en el apartado de sistema musculoesquelético. En cuanto al sistema nervioso, debieron indagar sobre el estado de conciencia. Indagaron sobre que estaba despierto, reactivo a estímulos, pero no indagaron en la escala de coma de Glasgow. Tampoco indagaron la sensibilidad, no indagaron los pares craneales, no indagaron sobre los reflejos osteotendinosos, el reflejo de Babinski ni los signos meningios, que eso se debe hacer. Y bueno, doy pase a mi compañero Stalin, que va a explicar la parte del plan. Mira, en manifestaciones clínicas, Ricardo. Frecuencia Todo cardíaca está mal, pues todo está mal, Jorge. y respiratoria No, 68. primero pone dificultad respiratoria. Mal, pues no. Bueno, todo taquimia, tirajes intercostales. Ahora sí salen las retracciones subcostales, mira. Claro. Y si hay retracciones subcostales, tienen que haber retracciones supraclaviculares. Así es. Y ahora salen los sibilantes y los roncantes que no dijeron antes. Sí, pues. Y los subcrepitantes, bueno, sí. Pero ahora, ahí están las 68 respiraciones por minuto. Claro. Pues. ¿No? Y no puede ser 106 latidos por minuto. No es correcto. Así es, sí. Después, es más. O sea, está mal, pues todo. O sea, ustedes no han estudiado ni Michi de bronquiolitis, sobre bronquiolitis. ¿A quién le toca? No saben nada de bronquiolitis. Y no creo que no haya habido fiebre, ¿eh? No, yo tampoco. No, pues. Ahora, en síndrome ponen síndrome de dificultad respiratoria y síndrome de obstrucción bronquial. ¿Cómo, pues? Por favor. A ver que alguien lo aclare eso y lo justifique. ¿Por qué ponen síndrome de dificultad respiratoria y además síndrome de obstrucción bronquial? Porque en primer lugar no hay síndrome de obstrucción bronquial. Bueno, ahí les estoy diciendo todo, ¿no? O sea, otro error más. Ahora ponen problema de salud, insuficiencia respiratoria aguda. Que puede ser, sí puede ser, ¿no?
Y si hay insuficiencia respiratoria, es posible que haya acidosis respiratoria. Diagnóstico, mira, ahí sí ponen bronquiolitis, ¿no? Pero no saben nada de bronquiolitis. Plan diagnóstico, haga. Bueno, está bien. Plan diagnóstico, haga. Plan terapéutico, Hemifobrer, ya, oxigenoterapia, ya. ¿Por qué ponen solución isotónica 1000 mililitros? ¿Qué es eso? No se pone solución isotónica, se pone de frente 1000 mililitros de destrozo al 5%, luego 16.5 y 7 de cloruro de sodio y cloruro de potasio. Esa es la solución hipotónica, pero no tienen por qué poner solución isotónica. Y ahí se ponen metamizol total. Y ya no, y ahí termina el plan de trabajo, el plan terapéutico. ¿Creen que es correcto? Bueno, para mí no, ¿ah? Tiene muchos errores. Si gustan, dialogamos sobre bronquiolitis, ¿no? Porque estoy seguro de que no han estudiado. Ahí que yo creo que vamos a perder tiempo ahí, pues, ¿no? Sí. ¿Dónde está Stalin, ah? Bueno. Bueno, manifestaciones clínicas mal, datos del paciente mal, manifestaciones clínicas mal, síndromes mal, problema de salud incompleto, diagnóstico lo único bueno, el plan diagnóstico está bien, pero el plan terapéutico no está completo. Bueno, ahí acaba su presentación, pues no. Pues claro, pero parece que se han ido. No te creo. Sí, parece que se han ido. Aunque hay 17 personas en el aula virtual. Bueno, pues. A ver, Fernando, responde, pero. ¿Cómo? ¿Cómo quién? ¿Y dónde está Stalin, ah? Doctor, he estado teniendo problemas con mi internet. Solo que obviamente está mal, pero son los datos que han dado mis compañeros en todo el relato cronológico, en el examen físico y no puedo inventarme otros datos. Pero ustedes han debido corregirlo, pues. Pero para eso Claro, debieron doctor. estudiar bronquiolitis y no lo han hecho. Por más que se molesten, ¿no? Porque esa es la historia de siempre. Bueno, pues Jorge. Sí, pues claro. Ya acabamos, ¿eh? Ya acabamos, pues.
Fernando, ¿alguna observación? ¿Alguna pregunta? Ya. ¿Te refieres a la evaluación? Ok. Ya pues, ya.